concluimos la primera epístola de San Juan y bueno, desde el principio Juan es una persona que habla constantemente del amor porque, como él nos explica, Dios es amor y justamente a Juan se le define en las Escrituras como el discípulo que Jesús amaba. Obviamente Jesús amaba a todos, fuesen discípulos o no fuesen discípulos. Sin embargo, a Juan se le define así. Y me parece precioso el cómo Juan, desde el amor, va explicando todo, tanto las cosas que nos gusta oír como las cosas que no nos gustan oír. Él es sincero en todo momento y él pone la verdad por delante, siempre de una forma respetuosa y, como os comento, con amor. Y bueno, a mí esto me apasiona, me encanta, porque soy una friki, pero friki del amor. Cada vez que se habla del amor, yo estoy ahí con los ojos como platos, escuchando, atendiendo. Toda la Biblia habla de amor, pero justamente Juan se enfoca muchísimo en el amor y en que también no simplemente conozcamos ese amor, no solo... Juan lo que te dice es, no solo me basta que tú sepas que Dios es amor, sino que también lo experimentes, que ojalá tú experimentes ese amor que Dios te tiene, porque seguramente a lo largo de nuestra vida, seamos creyentes o no creyentes, hemos oído el Dios te ama, que es cierto, es totalmente cierto, Dios sí que nos ama, claro que nos ama. Sin embargo, se dice tantas veces que puede sonar como algo habitual, que obviamente también es algo normal. Sin embargo, le vamos quitando como importancia de tanto que se repite, pero ojalá no le quitemos esa importancia porque de la forma en la que Dios nos quiere es inexplicable. El otro día lo comentaba, bueno, el otro día no, hoy justo lo comentaba con una abuelita de la parroquia. Digo, es que Dios no es como nosotros, no podemos decir, no, es que Dios piensa que soy una pesada porque le pido muchas cosas. Digo, no, ni se te ocurra pensar eso porque Dios no es humano. O sea, Dios quiere que le pidas cosas y Dios no es como tú, que a ti se te acaba la paciencia, que tú te puedes irritar. No, o sea, Dios es amor y Dios es paciente. De hecho, en una de las epístolas leíamos que Dios espera por nosotros. Y Dios espera a que se cumplan cosas por nosotros, para nuestro bien, para que nosotros nos demos cuenta de otras cosas antes de que nos llegue esa promesa. Dios siempre nos va dando lo que necesitamos. Y esto, ojalá lo supiésemos ver, porque muchas veces nos ponemos nerviosos porque decimos que Dios no nos escucha, no nos hace caso, es que pasa de nosotros y es totalmente mentira. Claro que te escucha, claro que te hace caso. Lo que pasa es que Él te da todo lo que tú necesitas en el tiempo perfecto, en el tiempo que tú lo necesitas. Y bueno, ¿qué podemos ver? Que Juan, por ejemplo, fue un testigo de Jesús, o sea, fue un testigo ocular. Él vio a Jesús en carne y hueso y se dio cuenta que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Entonces tú, cuando eres testigo y eres testigo de ese amor tan pero que tan grande e inexplicable, tú no te puedes callar, entonces lo tienes que anunciar, que esto es lo que hacían Juan, todos los discípulos, apóstoles y personas que se encontraban con Jesús por el camino. Y esto lleva al testimonio, que este testimonio ayuda a los demás, porque estas cartas que Juan nos deja, Pedro, todas las personas que han escrito la Biblia, estas cartas son muy pero que muy útiles y nos ayudan también a aprender de cosas que han sucedido antes de nosotros. Y vemos una gran variedad de situaciones, circunstancias, de problemas, de adversidades, de cómo se sale de los problemas. También es que la Biblia te enseña tantas, pero que tantas cosas. Otro tema que Juan destaca es la comunión. O sea, siempre habla de estar juntos, de esa unidad con Jesús y que Jesús es el punto en común. Hablaba de la importancia de la relación. O sea, este libro, cuando habla de la comunión, realmente la unidad, para haber unidad tiene que haber varias personas, no puede haber solo una persona. Y eso quiere decir que tiene que haber relaciones, es decir, relaciones de amistad, conyugales, etc. Y lo que te dice aquí es que para fortalecer las relaciones con los demás, pongas tu foco en Dios, porque si todos ponemos el foco en Dios, nos vamos uniendo poquito a poquito. Es la imagen esta del triangulito, que Dios está arriba y tú y otra persona estáis en los otros vértices de abajo del triangulito. Entonces, cada vez que os vais acercando al Señor, a Dios, vais acercándoos más a vosotros mismos y encima creciendo en la fe y conociendo más a Dios, que eso os va a juntar más, porque si Dios es amor, mientras tú te vas acercando a Dios, más vas amando a los demás. Y esto es otra lección que nos deja claro, que Dios te dice en todo momento que ames. El mandamiento que Jesús viene a anunciar es el mandamiento del amor. El amar a los demás
como a ti mismo, el amar a tu hermano. Si tú eres de Dios, tú no puedes odiar a tu hermano. Es ese versículo que a mí se me quedó en la cabeza de si uno odia a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? No tiene ningún sentido. Entonces, si tú eres de Dios, tú amarás a tu hermano. Y de hecho tú puedes acercarte a Dios amando a tu hermano, que muchas veces no es fácil. A tu hermano me refiero a cualquier persona en este mundo. Muchas veces no es fácil, nada fácil. Sin embargo, haciendo ese pequeñito esfuerzo, irás comprendiendo mucho más lo que Jesús hizo por ti y por mí, que fue morir por todos los pecadores, aquel que nunca pecó. Entonces, hablando de pecadores, esta primera epístola de San Juan también nos enseña a reconocer que somos pecadores, porque no podemos decir, no, yo no soy pecador, soy perfecto. Incluso la persona que más sigue rajatabla la Biblia y todo lo que Dios nos enseña no es perfecta, porque somos humanos. Al final acabamos teniendo errores y eso al final es bonito caer y levantarse y crecer de esa caída, no quedarse estancada en la caída. Luego también el reconocer estos pecados nos ayudará a crecer, porque cuando tú vas viendo y vas reconociendo, Dios es luz, entonces Dios te da claridad. Entonces cuando tú vas viendo todo esto, vas creciendo como persona, porque estás diciendo, ¿cómo puedo yo corregir esto? Y aunque vuelvas a caer, por lo menos lo vas teniendo en mente y poquito a poquito. Hay cosas que tardan muchísimos años en solucionarse o en mejorar, pero no pasa nada, cada uno somos una persona y cada uno tenemos un proceso totalmente diferente. Hablando de mandamientos, también se hablaba de guardar la palabra de Dios, sus mandamientos, de creer en Jesús y amar a los demás, que sus mandamientos no son pesados, sino los mandamientos al final son un regalo de parte de Dios. Los mandamientos están para ayudarnos, no para ponernos cargas encima. O sea, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, entonces Dios no nos va a dar algo que nos haga daño o que nos pese. La vida cristiana significa caminar. Implica actividad, acción, continuidad, progreso. Luego, el ejemplo de Jesús, que ojalá todos tomemos el ejemplo de Jesús y lo tengamos en nuestro foco, porque cuanto más queramos seguir ese ejemplo de Jesús, más vamos a amar a los demás. Cuidado con los engañadores, alerta, guardaos de los ídolos, de la idolatría, el no crearnos un Dios a nuestra imagen, porque esto sería erróneo. Dios es el que es, antes, ahora y siempre. Dios no cambia. La verdad es objetiva, no cambia. Y luego también hace un contraste entre lo temporal y la vida eterna. Habla sobre lo mundano y lo eterno. Como os comentaba sobre la verdad, lo nuevo no siempre es lo mejor. La verdad siempre es la misma. Hay muchas veces que tendemos a pensar que cada cosa nueva va a ser mejor para nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de la verdad, esto no es cierto, porque la verdad es la que es, siempre. Amar en todo y a todos, confiar en Dios, pedirle. Habla de la fe, que es la fuerza que vence al mundo. La fe implica seguridad, certeza. Cuando pedimos algo a Dios, tener esa seguridad de que Dios nos escucha, de que eso se va a cumplir y que si no se cumple es porque tal vez no debería de cumplirse, porque no estaba en los planes de Dios y Dios tiene un plan mucho mejor del que nosotros tenemos. Aunque muchas veces no lo veamos y nos enfademos diciendo, es que yo quería hacer esto, esto y esto y de repente las cosas me han salido totalmente diferentes. Gracias, gracias Señor. O sea, si a mí me hubiese salido todo como yo hubiese querido, ¡qué horror! Es que Dios supera mis planes por 1.000.000 y por infinito. La responsabilidad de discernir. Bueno, esto es otra cosa preciosa que nos enseña Juan en este libro. Me encanta el cómo él, de esa forma que os comentaba, tan amorosa y respetuosa, te enseña cómo discernir. Como os comentaba, si tú odias, realmente no eres de Dios, porque Dios no odia. Dios es amor. Entonces, Dios nunca te va a llevar a odiar a alguien. Al igual que si tú eliges vivir en tiniebla, no puedes decir que eres cristiano, porque Dios es luz. O sea, habla sobre todo de ser coherente con lo que dices, con lo que haces y lo que piensas. El amor es de Dios. También responde a preguntas como ¿en qué consiste el amor? No cabe temor en el amor. La mayor evidencia de la presencia y de la obra de Dios es el amor. O sea, fijaos cómo se repite constantemente. Claro, así estoy yo con este libro, encantada. No para de hablar del amor y me encanta, y me encanta, y me encanta. Jesús es el Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre. Esto también son aclaraciones para algunas personas porque en el contexto estaba el gnosticismo, que lo que hacía era negar que Jesús vino en carne, solamente que era Dios. Sin embargo, esto no es correcto, porque Jesús, vuelvo a repetir, que es completamente Dios y hombre. Si se rechaza a Jesús, se rechaza a Dios,
y somos de Dios, somos hijos de Dios. Es decir, Jesús no ha venido solo a salvarnos, sino también a hacernos partícipes de la familia y a hacernos hijos de Dios. Y esto es tremendo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios es eterno, es luz, es amor. Que aquí está una de las definiciones más directas de Dios en la Biblia. Dios es amor, es fiel y justo, es misericordioso, perdona, purifica, es puro. Jesucristo es el abogado, es intercesor ante el Padre. Demostró un tipo de amor nunca antes visto. Nunca en mi vida conoceré un amor tan inexplicable como el de Jesús por todos y cada uno de nosotros, de verdad. Jesús, sin pecado, dio su vida por nosotros pecadores. Dios es salvador, libertador. Da el primer paso, la iniciativa. Él nos amó primero. Es decir, incluso antes de que tú existieses, Él ya te amaba. Él ya te pensó. Dios siempre da el primer paso. De ti depende acogerlo o rechazarlo. Dios ya ha vencido al mundo y todo el que nace de Él. Aquel que da el ser. Dios es generoso, dador, de inteligencia, de vida eterna. Daos cuenta de que tenéis esa vida eterna que Dios promete. Dios es atento, nos escucha, se interesa por nosotros y es el Dios verdadero. Luego también, antes de terminar, se advierte mucho sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, los falsos doctores que intentan engañar a los demás por su propio beneficio, no pensando en los demás, sino en ellos mismos. Egoísmo, avaricia, soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Juan lo que estaba mostrando era también esa verdad, para que las personas no se confundiesen con estos falsos engañadores. Por eso es muy importante siempre, siempre, siempre formarse, estudiar, lo que decía Juan, discernir. Y en este libro la verdad que es precioso, esta epístola, este sermón, como se quiera llamar a la primera epístola de San Juan, es precioso el cómo enseña a discernir y cómo enseña a darse cuenta de las cosas. Por lo tanto, esto es un breve resumen de la primera epístola de San Juan, de aquello que he aprendido. Ya os he contado lo que me ha llamado la atención y sobre todo lo que más me encanta, os lo repito millones de veces, que es que habla del amor constantemente, que es Dios. Ojalá todos amásemos, aunque sea un 1% de todo lo que Dios nos ama, porque esto sería increíble. Así que nunca olvides que Dios te ama y que Dios te pensó incluso antes de existir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.